¿Qué tal? Buenas con todos. Yo soy el doctorando Francisco Ñato Díaz y bueno, quiero empezar agradeciendo a- al Centro Latinoamericano de Investigación y Ciencias por la invitación y por haber permitido que exponga esta investigación que llevo a cabo y que ya voy a postular a la universidad a finales de este año. Y bueno, también al Tercer Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Social. Como pueden ver en la presentación, el título de esta investigación es De la inclusión declarada a la práctica institucional, accesibilidad digital en una universidad pública. Esto realmente ha sido para estudiantes con necesidades educativas especiales, como se dice en algunos países. En otros se usa el término discapacidad, ¿verdad? Estudiante con discapacidad o persona con discapacidad, ya sea visual o auditiva. Y este es un estudio de caso en la Universidad de Lima Metropolitana en Perú, ¿sí? Que es donde yo resido. Quiero agradecer también a mi universidad, a la Universidad Peruana Cayetana Heredia, donde estoy llevando justamente el doctorado y espero obtener este título. Bueno, empecemos. Sobre el planteamiento del problema, realmente cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de inclusión, y quiero meterlos un poco en este tema que es muy importante para mí, que voy llevando ya varios años de investigación al respecto, trabajo con tecnología también al respecto, es que hay un mandato normativo que tienen muchos de nuestros países, ¿verdad? En Perú, pues está, como bien menciona aquí, hay un marco declarativo, está la ley 29973, que es sobre la inclusión, está también en los ministerios de educación, yéndonos de lleno a lo que es el ámbito educativo, con el decreto supremo 007 y el 2021 del Minedu, que habla desde su punto académico del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? O el UDL en inglés. Entonces, muchos de nuestros países tenemos normativas, ¿verdad? Pero pues tal vez no llega una normativa mucho más robusta como lo tiene Estados Unidos con el ADA u otros países de Europa, ¿no? Que también poseen pues ciertos marcos normativos mucho más robustos, como mencionaba. Entonces, uno de los problemas que vemos aquí en Latinoamérica es el mandato normativo versus la realidad operativa. Y este término es muy importante, operativo. Y es que ustedes me podrían decir, ¿no? Pero Francisco, si vemos nosotros, si hay mandatos, justamente ahora ha salido cierto decreto supremo, ha salido un artículo mencionando a ello y demás. Y sí, lo que estamos viendo es que justamente hay un gap, hay una brecha como tal. Y esa brecha justamente va relacionado a que se menciona cuál es el mandato normativo, pero no se dice cómo cumplir con ella. No está estructurado, no está definido cómo debe ser. Entonces queda ya a disposición de una misma institución el poder realizarlo. Y ahí es lo que vamos a analizar justamente. ¿Y cuál es el problema central, como vemos aquí? ¿Qué papel desempeña la gestión universitaria en la aplicación de lineamientos sobre accesibilidad en el LMS? El LMS es el Learning Management System, ¿no? Sistema de Administración del Aprendizaje para estudiantes con NE, que es como lo había mencionado, necesidades educativas especiales, y cómo impacta en su diseño y seguimiento. Entonces, este punto es muy importante y, como les decía, la investigación está relacionada y les voy a explicar mejor la metodología en las siguientes láminas, orientado pues a un estudio de caso en una universidad, ¿no? Estás hablando de un ámbito educativo. Entonces, ¿cuál es el papel que justamente desempeña esa gestión universitaria, teniendo en cuenta que tengo una normativa y, ok, ahora depende de mí cómo ejecutarla? Entonces, vemos, un poco ya para ir cerrando este tema de la problemática, que hay una normativa global local, hay una exigencia, inclusive ética y legal como tal. Hay una población vulnerable que no podemos excluir, ¿verdad? Que son los estudiantes justamente con diversas discapacidades y no pueden ser invisibilizadas. Y por otro lado, pues existe esta brecha operativa, ¿no? La institucionalización de la accesibilidad, como menciona aquí, carece de mecanismos de implementación técnica, porque la normativa no menciona. Y hay un vacío empírico, que es la escasez de estudios sobre gestión de accesibilidad en Hispanoamérica. Bien, entonces partiendo de esto, es que les quiero presentar ya cuáles son los objetivos de esta investigación. Entonces, como objetivo general es analizar el papel de la gestión universitaria en la aplicación de lineamientos institucionales sobre accesibilidad en la plataforma virtual de aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y repito, este término, la otra vez hablaba con colegas argentinos y me decían, nosotros hace años que no mencionamos necesidades educativas especiales, hablamos de discapacidad. En Perú se sigue usando este término, entonces ya depende de cada país, pero al final es el mismo mensaje, ¿sí?
Entonces tenemos objetivos que he querido ir de abajo hacia arriba, como pueden ver es una especie de pirámide porque vamos increciendo. Desde el objetivo 1 específico va relacionado a identificar qué lineamientos institucionales y mecanismos de implementación orientan la accesibilidad en los LMS para estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces vamos ahí un enfoque destinado 100% a lo que nos dicen estos gestores institucionales, personas que laboran en la institución en este estudio de caso. El objetivo específico 2 ya va a otro tipo de interlocutor y menciona conocer criterios, estándares y recomendaciones, y aquí viene el locutor, de expertos y fabricantes de tecnología educativa para el diseño y contenido accesible. Ya es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Ok, un tema es la realidad, pero el otro que tenemos que también poder visibilizar, entender y conocer es qué nos dicen las buenas prácticas, qué nos dicen los fabricantes que generan tecnología para accesibilidad, qué nos dicen nuestros expertos de accesibilidad también de cómo debe ser, que lógicamente tienen que ser escuchados para esta investigación. Y por último, en el objetivo 3 es identificar las buenas prácticas y recomendaciones para mejorar la capacitación universitaria del personal en elaboración de contenido accesible. Y es que estamos entrando ya de lleno en el objetivo 3 a dar una que ya es propio del autor, en este caso de mi parte, para poder identificar justamente, ok, ya entiendo cuáles son esas buenas prácticas, entonces hay que ejecutarlas. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para esta institución y muchas de Hispanoamérica para mejorar justamente esa capacitación al personal que muchas veces se concentra en la capacitación docente? Bien, entonces teniendo esos objetivos, ahora sí quiero explicarles cómo es la metodología. Y en el caso de la metodología es un diseño cualitativo, como bien menciona aquí, y si es una triangulación de actores, desde unas fuentes primarias y secundarias. En las fuentes primarias tenemos justamente qué actores son, como les decía. Bueno, en este caso fueron 3 gestores universitarios, 4 expertos globales, porque son de diversos países, desde Estados Unidos, Europa y de Colombia. Aquí un abrazo a todos los que me apoyaron en esta investigación, y 3 fabricantes de tecnología que también pues eh, están inmersos dentro de este tema, ¿no? Como dice aquí, el diseño es un estudio de caso único, cualitativo e interpretativo, y el procesamiento de toda esa información se generaron citas, lógicamente se generaron códigos, pero estos fueron también elaborados en el Atlas-T. Ese fue el sistema que utilicé para poder condensar todo y poder contrastar el discurso con la base secundaria, con lo que me decía la fuente secundaria que les mencionaba, y que es todo este análisis documental. Entonces se generaron 28 documentos que fueron los claves para esta investigación, desde institucionales, qué nos dice la universidad referente a cuáles son sus estatutos sobre inclusión, cuáles son los reglamentos, cómo es la capacitación de docentes al respecto, también qué nos dice la normativa nacional, la ley 29973 que le decía de inclusión, qué nos dice el Minedo y demás detalles. Y lógicamente las internacionales, que nos dice la UICAP, que ahora les voy a explicar un poquito más de ello, que es un poco más técnico, pero es importante estar todos alineados, y que nos dice el DUA o el Diseño Universal de Aprendizaje. Y como les decía, justamente todo esto se procesó, entonces se hizo esta triangulación de actores donde se obtuvieron, después de los 98 códigos que se hicieron en vivo, pude rescatar como tal lo que es las categorías, subcategorías, y al final obtener 7 temas transversales que lo veremos también más adelante. Entonces, este estudio de caso cualitativo me permitió justamente ya en cuanto a resultados poder analizar, una vez que se ejecutó todo este tipo de entrevistas semiestructuradas con los diferentes actores, y podemos determinar unos puntos, ¿no? Que la tecnología aislada no genera inclusión. La accesibilidad requiere articulación entre gobernanza, pedagogía y estándares técnicos. Si se dan cuenta, es un todo, ¿no? Y es algo a veces obvio, podríamos decir, pero claro, las cosas no funcionan solas, pero lamentablemente en el día a día vemos que al final caemos en lo que no debería ser, pero el día a día nos gana y actuamos de esa manera. Entonces, es muy importante identificar dónde estamos parados y cómo está yendo. Entonces, hay una articulación que debe generarse entre gobernanza, pedagogía y estándares técnicos. Y ahí nos lleva justamente, como dice aquí, la gobernanza y gestión, el liderazgo estratégico, y tiene que haber un presupuesto como tal. Luego hay un marco normativo que nos permite justamente, y debemos eliminar proactivamente estas barreras mediante el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Estas diferentes maneras de representación de los saberes.
y los estándares técnicos del WCAG. Las WCAG que vienen de las Web Content Accessibility Guidelines, que son las guías de accesibilidad para el contenido web, que es una iniciativa justamente de W3C, que son los mismos creadores de todo lo que conocemos hoy por hoy nosotros referente a lo que es el Internet, todo lo que son el www, son tecnologías que tratan, si bien en el mundo existen diversos desarrolladores, diversas iniciativas tecnológicas, pues tenemos que tratar de uniformizar para que entre ellas conversen. Es por ello que esta institución, este consorcio, nos brinda esas guías para que todos en diferentes partes del mundo actuemos en base a esas guías y nos aseguremos que todo converse. ¿Para qué? Para que justamente herramientas asistivas como personas que puedan tener discapacidad visual o auditiva utilizan ya sea un tablero braille, utilizan un text-to-speech, estos lectores de pantalla y demás, que puedan beneficiarse. Pero para que estas tecnologías funcionen, los contenidos que nosotros creamos deben de estar pensados para este tipo de tecnologías y es lo que hacemos en nuestro día a día, pero siempre he pensado en ello, ¿no? Entonces tenemos las WCAG, que ustedes conocen, ¿no? Por sus siglas en inglés que ya les mencioné, en su versión 2.2 y por lo general el nivel AA, que es el esperado. No me voy a poner un poco técnico, me encantaría hablar en otra charla al respecto más a detalle y encantado pues de conversarlo, ¿no? Pero también tenemos un ISO que hace poco ha salido que está muy bueno, que es la 40500 y que justamente nos habla también de accesibilidad. Entonces debemos de generar que esos estándares también estén presentes. Y por último, la transición del dominio instrumental, cuál es esa capacidad humana, ¿no? Entonces, la accesibilidad en estos ambientes no debe verse como una función técnica aislada, sino debe estar con una responsabilidad institucional compartida como tal. Y bueno, ¿qué hallazgo empírico podemos ir encontrando justamente continuando con los resultados? Y esta palabra me gusta mucho en cómo se elaboró y lo elaboramos, es la cultura de la accesibilidad como extra. ¿Y qué quiere decir ello? La atención principal. Las normativas declaran inclusión preventiva, pero la universidad opera mediante remediación activa aislada. Actuamos mucho de manera reactiva, ¿no? Tenemos una persona con diferente discapacidad y recién ahí decidimos cómo actuar, cuando todo esto tiene que ser pensado desde un inicio. Y les mencionaba los 7 temas, bueno, aquí están los 7 temas que dio como resultado todos los códigos y toda la información rescatada, tanto en las fuentes primarias como secundarias. Partimos justamente el tema 1 que habla de concepción y cultura, hay que entender un poco más de estos términos, pero fuera de ello que pueden ver en pantalla para no explayarme más, ya que el tiempo lo tengo ya un poco justo. Dentro de los temas, por ejemplo, aquí vemos el tema del 1 al 7, ¿no? Entonces el tema 1 y el 7 justamente aparece, ahí habla de esta gestión reactiva, donde la accesibilidad tiende a verse como un favor, como una excepción o una respuesta que se activa solo cuando existe una demanda. Y, lógicamente, eso no es lo que se quiere, pero es algo que se ha rescatado y se evidencia. Mientras que los temas 2 y 3 justamente se observa una brecha estructural, ya que nos ponemos un poco técnicos, entre lo que recomiendan los expertos justamente como el uso de subtítulos para videos, como el uso de texto descriptivo cuando se hacen imágenes en documentos que usamos nosotros como docentes, ya sea Word, PowerPoint y demás. Entonces, desde los hallazgos centrales, la cultura del extra, ¿no? Que es una gestión basada en la reactividad o la alta demanda, si es que tengo un usuario como tal, recién ahí veo qué hacer. La ilusión técnica, ¿no? Que pensar que si tengo la tecnología, simplemente con eso ya cumplí. Y los aportes que podríamos decir de esta tesis es el modelo empírico de las tensiones transversales, el mapeo justamente exacto entre la ruptura, ¿no? Que se da de la norma a los estándares globales y justamente la microgestión diaria. Y por último, identificación de riesgo ético también que podría darse si es que utilizamos solamente la inteligencia artificial para tratar de remediarlo y no hay una intervención humana que trate de darle un cierre o realmente verifique que esto se está haciendo de manera correcta. Bueno, creo que me he extendido un poco. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Mi nombre es Francisco Neto Díaz. Agradezco nuevamente al Centro Latinoamericano de Investigación y Ciencias por haberme invitado y bueno, gracias por este tercer Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo Social. Agradezco también a mi universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por haber impulsado justamente a hacer esta investigación. Y bueno, hasta otra oportunidad. Yo me despido. Muchas gracias. Hasta luego.